El Señor les bendiga, hermanos, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de estas enseñanzas en esta página. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Hablamos sobre el reposo. En la vez pasada mencioné que hay 4 reposos: el reposo de Dios, el reposo de la ley, el reposo de la tierra prometida y el reposo cristiano. Recordemos que la carta a los Hebreos es una explicación comparativa entre el antiguo pacto y el nuevo para mostrar la excelencia y superioridad del Hijo sobre todo lo anterior. Entonces, presten mucha atención a la lectura de este pasaje del capítulo 3, a partir del verso 7, siguiendo con el capítulo 4, que textualmente dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me probaron, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Noten esa expresión: no entrarán. El reposo es un estado al que se entra, se vive, se goza, se disfruta y se comparte. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así: del séptimo día reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Como vemos, se repite entrar en el reposo. No entraron en el reposo. Es importante que sepamos que el reposo es un estado al que se entra, al que se vive y al que se disfruta. Como hemos dicho, hay 4 reposos, entonces vamos a mirarlos cada uno. El primer reposo es el reposo de Dios. Vio Dios que toda su obra era en gran manera buena y reposó Dios de toda su obra. No es que Dios se cansó y se acostó o se sentó, puesto que Dios no se fatiga ni se cansa. Lo que quiere decir es que Dios se satisfizo, se alegró, se gozó de que toda su obra era en gran manera buena como lo había planeado. El que reposó fue Dios. En todo el libro de Génesis, que son 2500 años de historia, no se registra que ni Adán, ni Enoc, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob guardaron ningún día o reposaron algún día. El que reposó fue Dios. Eso está claro a lo largo de todo ese libro. El segundo reposo es el de la ley. Una vez que Dios emancipó a Israel de Egipto y lo trajo al Sinaí, le dio una ley para que se gobernase, como hace toda nación que se emancipa de otra nación, como lo hizo Estados Unidos de Inglaterra, o lo hicieron los países latinoamericanos de España. Al emanciparse, hicieron una constitución para gobernarse. En este caso, no fueron ellos los que hicieron esa ley, sino que Dios mismo se la dio. Y en esa ley hay una medida social, que es el descanso. Entonces el mandamiento dice: 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Esa es una medida social. Como los otros mandamientos tienen otras medidas. Porque Dios, que nos creó, que nos formó y nos hizo, sabe que esta máquina, que este cuerpo humano necesita descanso para recobrar su fuerza, su vitalidad. Entonces, dentro de esa ley, que es lo que Dios le dio a esa nación, entonces les dio esa ley social, ese mandamiento social. Pero Israel hizo de ese mandamiento una esclavitud, hizo de eso una fuerza más bien opresora para ellos. Y encontramos en el Nuevo Testamento que cuando el Señor Jesús entró a una sinagoga y halló a un hombre que tenía una mano seca, él le dijo: extiende su mano, y su mano fue restablecida.
Y el príncipe de la sinagoga se enojó y se enojaron los que estaban allí, diciendo, 6 días hay para laborar, pueden venir y ser sanados, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió, hipócrita, si tu oveja cae en un zanjón, no la sacarás porque es el día de reposo. Y después fue a otra sinagoga y halló a una mujer que estaba encorvada hacía 18 años y le dijo que se enderezara y se enderezó. Sucedió lo mismo, tanto el príncipe como los de la sinagoga se enojaron porque había hecho esto en día de sábado o en día de reposo. Entonces él volvió a decirles, ¿no lleva el hombre su asno al pesebre y su buey también al pesebre? Y si cae alguno de estos en un zanjón, no lo recuperarás porque es el día de reposo. Además, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esta fue la respuesta del Señor a estos personajes que pusieron tantos límites al día de reposo para el pueblo. O sea que el mandamiento no solamente es reposar, el mandamiento es trabajar. Esa es una de las razones por qué los israelitas son ricos y hacen dinero, porque ellos creen en el mandamiento completo. 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Número 1. Número 2, como ya el Señor dijo, el sábado no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino que el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, para que el hombre, después de su labor, descanse y se recupere. Así que el reposo de la ley es el segundo reposo. El tercer reposo es el de la tierra prometida. Como se sabe, Israel vivió en Egipto una esclavitud degradante, haciendo ladrillo a fuerza de látigo. Saliendo de Egipto para ir a una tierra que fluía leche y miel, tierra de ciudades que no habían edificado, tierra de montes y vegas, de viñedos, de olivares que ellos no habían plantado, tierra que bebe la lluvia, bebe la lluvia del cielo, tierra que los ojos del Señor están desde el primer día del año hasta el último. Salir de esa esclavitud e ir a la tierra prometida era un descanso, era un reposo. Pero como hemos leído, todos los que cayeron en el desierto guardaron el sábado, pero no entraron en el reposo. Toda esa generación de 20 años arriba que salieron de Egipto guardaron el sábado durante esos 40 años, pero todos perecieron en el desierto y no entraron en el reposo a causa de incredulidad y de desobediencia. Entonces, después de mucho tiempo, por boca de David dice, si oyeres hoy tu voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Porque aquellos no entraron por causa de desobediencia, por causa de incredulidad.
Pero queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, procuremos entrar en ese reposo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Por lo tanto, queda un reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y entonces, hablando del reposo de Dios, del cristiano, tenemos el reposo de Dios, el reposo de la ley y el reposo de la tierra prometida. Pero entonces el reposo cristiano es semejante al de Dios. Dice, porque todos los que hemos creído entramos en el reposo. 4:3. Pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina en un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo cristiano es el cuarto y es semejante al de Dios. Así como Dios vio que su obra era en gran manera buena y reposó, de la misma manera los que hemos creído hemos reposado en nuestras obras porque hemos confiado en la obra perfecta que Jesucristo hizo una vez para siempre en el Calvario. Como se atestigua en este mismo libro, en el capítulo 9, diciendo que ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Y dice, así Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez, quitó de en medio el pecado. Y en el capítulo 10, partiendo del verso 5, dice, ofrenda y sacrificios y holocaustos por el pecado no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, he aquí vengo, como está escrito en el rollo del libro. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Porque todo sacerdote estaba ofreciendo los mismos sacrificios y con esos sacrificios se hace memoria de los pecados. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciéndolo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, una conclusión, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto lo atestigua el Espíritu Santo, haciendo del nuevo pacto, poniendo las leyes en la mente y en el corazón de los creyentes. Y ese hecho es el que nos da descanso. Los que hemos creído hemos entrado en el reposo y hemos reposado de nuestras obras como Dios de las suyas. Cuando éramos inconversos, rezábamos o hacíamos penitencias o ceremonias o cualquier otra cosa, porque la conciencia nos acusaba y buscábamos a través de esas obras un alivio a la conciencia por la carga de los pecados. Pero ahora, cuando entendemos la obra que fue hecha una vez para siempre en el Calvario, una obra perfecta, con un solo sacrificio quitó del medio el pecado y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya hemos aprendido que los santificados son los apartados, los llamados y apartados para Dios, y con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos, y por eso ahora hay un camino abierto a la presencia de Dios, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es por el velo de su carne que fue rota allá en el Calvario. Por eso cuando Jesucristo expiró, el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó milagrosamente de arriba abajo, mostrando que ahora el camino estaba abierto para entrar a la presencia de Dios. Entonces, amados amigos y hermanos, no se deje envolver por aquellos que solo predican el sábado y que predican otras cosas de la ley para pretender justificarse por ellas. Ahí están los 4 reposos. Dios reposó porque todo lo que hizo era en gran manera bueno. El cristiano reposa porque
Descansa en lo que Jesucristo hizo, no en lo que nosotros hemos hecho. En lo que Él hizo es perfecto y eso nos abrió el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Jesucristo tenemos ese descanso. Recuerden que Él mismo lo dijo en Mateo 11, 28 o 29, que dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo les daré mi reposo. Y así estaba profetizado en Génesis 49, 10, cuando Jacob bendijo a Judá, uno de sus hijos, le dijo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es el descanso, el reposo, aquel que dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y por eso los que hemos creído nos hemos congregado a Él. Cuando nos reunimos en el templo o en cualquier otro lugar, nos reunimos a la presencia de Jesucristo. Nos reunimos alrededor de su nombre, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso, y a Él se congregarán los pueblos. Así que, amados amigos, descansen en Jesucristo. Si tienes una carga que no puedes soportar, venga a los pies de Jesús y descargue esa pesada carga con la seguridad de que el Señor le dará el reposo. En la próxima ocasión seguiremos hablando del sacerdocio de Cristo, que ya comenzó en el capítulo 3, sigue en el capítulo 4 y seguirá en el capítulo 5. El sacerdocio de Cristo, que es no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, a quien se le juró diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.